Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, está allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Ellos dijeron: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Cuantos la tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes? Viene un episodio, según San Mateo, que merece toda nuestra consideración. La travesía de los discípulos en el lago durante la noche y con el viento en contra, mientras que Jesús permanece solo en el monte en oración, desde donde acompaña esta travesía. Y aquí va a ocurrir un encuentro en medio del agua, justo cuando los discípulos ya parecen hundirse, un encuentro que tiene para nosotros hoy una gran lección. Nuestro episodio tiene 4 partes. Primero, la partida, los discípulos que van en el barco, Jesús que se queda en el monte en oración. Luego, la navegación en medio de una tempestad nocturna y con el viento en contra, con cansancio al límite. 3. El encuentro entre Jesús que camina sobre las aguas y los discípulos muertos del susto, y en cuyo núcleo está el momento en el que Pedro pide caminar sobre las aguas, Jesús que se lo permite, Pedro que se hunde y Jesús que lo salva. Pero nuestro episodio no termina ahí. Tenemos una reacción final. Los discípulos desembarcan. Y desembarcan con una visión nueva de Jesús. Confiesan su fe. Y Jesús continúa su misión de una forma mucho más intensa, renovada que antes. Veamos la primera parte. Ha terminado la multiplicación de los panes. Jesús, que ha estado rodeado de una cantidad inmensa de gente,
ahora se queda solo, completamente solo. Finalmente puede retirarse al monte para orar. Y es aquí donde Jesús se encuentra cuando la noche va transcurriendo. El episodio de la multiplicación de los panes había sido al atardecer. Jesús ha estado orando hasta la cuarta vigilia, nos deja entender el versículo 25. Cuarta vigilia, en el lenguaje antiguo, significa entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús ha pasado prácticamente la noche en oración y ya se acerca el amanecer, la cuarta vigilia, como dice el versículo 25. Entretanto, los discípulos han obedecido al mandato del Maestro de atravesar a la otra orilla. Lo han hecho casi forzados por el Maestro. Como dice el mismo texto, los obligó a que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla. Pero este es un viaje en el que el punto de partida no ha sido propiamente la orilla en el caso de Jesús, sino la oración en la montaña. Como si Jesús desde lo alto, intercediendo por el mundo, ahora también fijara su mirada en un mar agitado por la tempestad que trata de devorar a sus discípulos. En la segunda parte, el relato nos invita a ponerle atención a lo que ocurre durante la misma noche, en el mismo tiempo de la oración de Jesús, con el grupo de los discípulos que intenta llegar a la otra orilla. Vemos a los discípulos allí, en medio del mar, zarandeados por el viento, haciendo todo lo posible por cumplir el mandato del Señor. ¿A quién se le ocurre una travesía de noche y con el viento en contra? Y el narrador, en el versículo 24, dice: la barca estaba agitada por las olas. Lo subrayo porque aquí el narrador usa un verbo griego que es el mismo que en otros pasajes indica situaciones de sufrimiento. Situaciones de sufrimiento. Por ejemplo, solo para citar un caso, en Mateo 8:6, cuando el centurión le explica a Jesús que su criado está paralizado, utiliza este término. Él está aquí con terribles sufrimientos. Está padeciendo de terribles sufrimientos. Es el mismo verbo que aparece ahora en la barca agitada por el mar. Podríamos decir entonces, por la indicación misma del texto, que las contrariedades de la noche y del viento se incrementan por el sufrimiento. Y todo esto pinta otro retrato que es muy del corazón humano, cuando se da cuenta de que está al borde de la nada, del riesgo existencial y del esfuerzo implacable del vivir. Pinta también, por otra parte, el retrato siempre inesperado, y aquí vendrá la sorpresa, de Dios. Del Dios que se asoma de repente en medio de la noche tempestuosa en el mar como un desconocido. Precisamente en estos momentos, cuando quisiéramos más claridad, es cuando más se confunden las cosas. A los discípulos les va a costar mucho pensar que este maestro que viene caminando en medio del lago sea real. Quizás sea más fácil apostar a que sea un fantasma, como un parto de la propia fantasía o una proyección idealizada. El miedo todavía es mayor por el mismo Jesús al que no reconoce. Los discípulos entonces están allí
sumergidos en medio del mar en una tensión extrema. Por una parte, por obediencia a una orden de Jesús que los mandó que se metieran allí. Como ha dicho el versículo 22, obligó a sus discípulos a subir sobre la barca y a precederlo en la otra orilla. Pero por otro lado, los vemos combatiendo su impotencia para llevarlo a cabo, como dice el versículo 24, y en medio de un terrible sufrimiento. Tenemos aquí un intersticio entre obligación e impedimento. Por lo tanto, estamos en el corazón de una obediencia frustrada. ¿Qué más se puede sentir en una noche así, sino la duda, el miedo e incluso la protesta contra el Señor? Fue el Señor el que los mandó entrar allí, pero los mandó para un camino hacia la vida o hacia la muerte. Se podría pensar malévolamente que sería como una trampa, pero no era así. El Evangelio muestra, educa, enseña que la empresa imposible de caminar sobre las aguas se hace posible por la fe, cuando la mirada del discípulo está fija en Jesús, cuando el fin del camino, como vamos a ver enseguida en el paso siguiente, es andar hacia Jesús. El camino puede funcionar incluso en medio de la tempestad cuando no apartas tu mirada de Jesús y cuando caminas en dirección de Jesús. En cambio, el camino será falaz cuando reparas más en las olas, en los peligros, y comienzas a lamentarte de todas las cosas que parecen superarte, cuando reparas más en todo esto que en el mismo Jesús. Y este ya es el tercer momento. El encuentro con Jesús en medio de la tempestad. Jesús, que camina sobre las aguas, nos recuerda al Dios que en el Éxodo dominó las grandes aguas del mar. El que hizo camino en el mar cuando terminaba la noche y ya se asomaba la mañana. Pareciera que estuviera hablando del episodio de Jesús. No, estoy leyendo Éxodo 14:24. Los dos textos se parecen mucho. Lo que ocurrió en la noche del paso del Mar Rojo y lo que ocurre en esta ocasión cuando Jesús y los discípulos están en medio de la tempestad en el mar. Tanto en el Éxodo como aquí, en común está el elemento del fuerte viento, de la fuerte brisa que venía en contrario. A todo esto, en la Biblia, ya se le había dado voz en la oración. Por ejemplo, en el canto del poeta orante del Salmo 77, versículo 20, quien dice: sobre el mar estaba tu camino, oh Dios, tus senderos sobre las grandes aguas, pero tus huellas no fueron reconocidas. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 16, también lo subrayó. Así dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en medio de las aguas potentes. Pero aquí hay un punto importante. El paso del Éxodo también era un camino de liberación del miedo. Así lo dice Éxodo 14, 10 y 13. Un camino liberador del miedo para llegar a la entrega al Señor. Y allí la mano potente del Señor, miren este detalle, la mano poderosa del Señor los salvó. Éxodo 14, 31. Esto mismo
esto mismo es lo que Jesús va a hacer enseguida con Pedro. La mano potente que salva. Hay muchos elementos que correlacionan el paso del Mar Rojo en aquella noche tremenda de la Pascua y el relato que estamos leyendo. Jesús le dice a los discípulos, soy yo. Soy yo, todavía en medio de la oscuridad y de la mar zarandeada. Soy yo es el nombre del Dios revelado en el Éxodo. Y así vamos entendiendo que estamos en un camino de salvación que se va discerniendo en medio de situaciones de contradicción y de sufrimiento. Y Pedro, entonces, va a interpelar a Jesús. Quiere una prueba. Señor, si eres tú, me has dicho que soy yo, ¿ok? Si eres tú, el Dios de la Pascua, ordena que atraviese el mar. Ordena que venga hacia ti en el agua. Atención, Pedro está pidiendo dos cosas, una correcta y una incorrecta. Él pide ir al Señor. Eso está muy bien. De eso se trata. El discipulado es caminar hacia Jesús y junto con Jesús. Una petición hermosa, una petición perfecta. Que yo vaya hacia ti, Señor. Pero Pedro también pide algo incorrecto. Quiero ir hacia ti caminando, no atravesando la tempestad, sino encima de la tempestad. Que no me afecte. Caminando sobre el agua. Y esto no sirve de nada. No es en el mar de milagros que tú vas a encontrar al Señor, sino atravesando las pruebas, en medio de los gestos diarios, en el polvo de las calles como el buen samaritano, y no en el brillo de aguas milagrosas que tú crees controlar. Y aquí viene la invitación. Ven, ven, Pedro. Y es una invitación también para nosotros. Como Pedro, ven hacia Jesús. Ven con la mirada fija en Él. Con la mirada fija en Jesús que viene a tu encuentro a recibirte cuando está oscuro en la vida, cuando hay tormenta. Y escucha esto que te dice solo a ti. Ven, ven porque conmigo todo es posible. Y el narrador nos dice que Pedro vino donde Jesús. Pedro lo mira, solo tiene ojos para ese rostro, tiene fe en él, y su fe lo hace capaz de lo que parecía imposible. Sus primeros pasos son realmente sobre el agua. Pero viene enseguida el punto de inflexión, el punto de giro dramático. Viendo que el viento era fuerte, dice el texto, se asustó y comenzó a hundirse. En unos pocos pasos, desde la fe que era la firmeza, todo cambia, hasta el miedo que lo lleva a hundirse en medio del agua. Como ya señalamos, ¿qué fue lo que pasó? Pedro cambió la dirección de su mirada. Su atención ya no se estaba dirigiendo hacia Jesús, sino hacia el viento. Y entonces, y ahora le daba más importancia a la noche, a las olas, al comentario, a la preocupación por los peligros, que al mismo Jesús. Y esta es la enseñanza. Si yo miro al Señor y me doy cuenta de que Él viene a mi encuentro con todo su poder, yo podré enfrentar
cualquier tormenta. En cambio, si miro las dificultades o mis limitaciones, ¿qué pasa? Me paralizo, me hundo. ¿Qué es lo que hay que hacer en situaciones de estrés, de tensión, de miedo? Aquí está la lección. Y cuando Pedro se está hundiendo, entonces eleva un grito que es una oración. Señor, sálvame. Un grito en medio de la oscuridad, en medio del viento, del remolino que se lo traga. Y no se queda sin respuesta a esta súplica. Jesús le tiende la mano. Jesús siempre tiende la mano a todo el que le suplica. Y es precisamente aquí donde el Señor Jesús siempre nos alcanza, donde viene siempre a nuestro encuentro, cuando estamos en medio del torbellino, en el centro de nuestra fe frágil. Él nos alcanza y, como vemos enseguida, va a señalar con el dedo lo que estamos viviendo, pero no para acusar, sino para levantar, para agarrar nuestra fe débil y sostenerla. Este es Jesús, el Jesús que tiende los brazos, pero también señala con el dedo para decir hombre de poca fe, y así transforma el miedo en un abrazo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?, le dice Jesús a Pedro en el versículo 31. Esta expresión de Jesús en el corazón de nuestro episodio tiene un elemento que es muy importante en la educación del discípulo y que es muy necesaria en la praxis eclesial, que es la corrección fraterna. Jesús le hace una corrección fraterna a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y es un reproche que se hace con gesto y con palabra. El gesto sigue siendo el de la mano extendida para sacarlo del agua, la mano que levanta a quien cae y se hunde. Pero la palabra con que lo reprende, lo reprocha, lo educa, lo corrige fraternamente, desvela la doblez del corazón de Pedro. Está con Jesús, sí, pero está mirando para otro lado también. Gesto y palabra resultan interconectados, como si fueran una especie, permítame la expresión, de sacramento existencial, de la acción salvífica de Dios. Jesús salva regañando y regaña salvando. ¿Entienden? El regaño de Jesús pone en el foco de la atención la pequeñez de la fe de Pedro, o sea, su poca capacidad de confianza. Y no solo era el miedo de Pedro como individuo, era la comunidad entera la que en la barca también estaba gritando. Vaya desconfianza de los discípulos de Jesús. Los discípulos que habían entrado allí en medio de la barca obedeciendo una orden de Jesús, también se permiten, como lo hace Pedro en nombre de todos, darle órdenes a Jesús. Como lo dice él, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. ¿Al fin hay confianza o no en Jesús? En su poca confianza, Pedro considera que Jesús no es confiable. Por eso le dice, pruébamelo, mándame ir hacia ti. Pero otra cosa será cuando haya visto la mano de Jesús sostenerlo y levantarlo. Y cuando haya escuchado su palabra, su reproche
su reproche educativo que lo pone de cara a su miedo y a su poca fe. ¿Y cómo termina nuestro episodio? Cuarta parte de nuestro relato termina con dos elementos. Uno, de parte de los discípulos, una confesión de fe enorme, maravillosa. Versículo 31, ellos dicen, de verdad eres Hijo de Dios. No había que esperar hasta la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Ya los discípulos, justamente en esta escena, ya han proclamado su fe, y no Pedro, todos juntos. De verdad eres el Hijo de Dios. Los días difíciles de la vida son los días de renovación de la fe. Al Jesús que al principio no se le reconoce, ¿dónde está? Eres tú, pruébamelo. Al final es descubierto y reconocido, con mucha claridad. No el fantasma que creían ver al principio. Ahora lo ven con nitidez. Tú eres el Hijo de Dios. Pero en el desembarco hay algo más. Hay una fiesta no solo de la fe, sino también de la vida. Dice que cuando Jesús desembarca, que ya es de mañanita, miren que la noche se vuelve día. Qué bonito esto, travesía. La noche se vuelve día. La gente de aquel lugar reconoce a Jesús. Los discípulos no lo habían reconocido inicialmente, solo al final. La gente enseguida reconoce a Jesús y pregona la noticia por todos lados. Y le traen a Jesús a todos los enfermos. Y la gente pide tocar por lo menos la orla del manto, y todos quedaban curados. Se los digo con mucho cariño, hermanos. Llegará este amanecer. Celebraremos la fiesta de la vida y de la salud que el Señor nos da. Y retengamos la lección. Aquella noche los discípulos se habían sentido abandonados en el momento del peligro. Se sentían solos luchando contra las olas durante una larga noche. Al igual que ellos, también uno hay días en que se siente abandonado. Siente a Dios lejos, ausente, en silencio. Pero como ocurre con Jesús, Él no los había dejado solos. Nunca había quitado su mirada de ellos. Desde la montaña oraba, los sostenía. Un creyente nunca debe decir, estoy solo, estoy abandonado a mis propias fuerzas. Porque la verdad sea dicha, nunca estamos solos. Porque entrelazado con nuestro aliento, siempre está el aliento de Dios. Anudada a nuestra fuerza, está la fuerza de Dios. Sí, Dios está en medio del lago, en medio del mar agitado por la tempestad. Está en los brazos de aquellos que reman. Está en los ojos de aquellos que buscan llegar a la otra orilla. Y está también en la fiesta del desembarco. Y la barca, que es símbolo de nuestra vida frágil, vulnerable, amenazada, mientras avanza en la noche y con el viento en contra, experimentará algo nuevo, no porque la tormenta cese de repente, sino porque se ha dado el humilde milagro de remeros que no bajan la guardia, y porque entre ellos se han dado apoyos, se han animado, y sobre todo porque han aceptado la mano extendida de Jesús, aun cuando les reproche su poca fe. No olvides esto, querido hermano. Dios no actúa en nuestro lugar. Dios no desvía las tormentas. Dios es aquel que nos sostiene dentro de las tormentas de la vida. Dios no evita problemas, más bien nos da la fuerza dentro de los problemas para que los superemos y lleguemos a la otra orilla y celebremos en el desembarco la fiesta de la confesión de fe y de la sanación de la vida.
y que el Señor nos bendiga a todos con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.